Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para comentarles la actualidad, opinarles sobre ella, en fin, que estén bien atendidos informativamente hablando, con criterio. Y el nuestro, el que hemos elegido nosotros, es el de la valentía y el rigor. Y las dos cosas a un tiempo. Dentro de un ambiente general en el que creemos que es el de las libertades. Van a comprobar, si permanecen atentos al programa, que este no es el programa o no es una televisión como las del estilo Telepedro, que todo ya saben a qué me refiero, ¿no? Estos notarán el sabor enseguida. ¿Cómo va el conflicto? El conflicto de Estados Unidos con Irán. Dice Trump que no están cumpliendo los iraníes con eso de despejar el tránsito de crudo por el estrecho de Hormuz. También dice tener enormes esperanzas de que pues durante el fin de semana las negociaciones en Pakistán, en Islamabad, entre Estados Unidos e Irán vayan bien. Y él cree que sí, que van a ir bien, pero bueno, eso no depende de Trump, a pesar de que él crea que sí, depende de muchos otros factores. Veremos cómo se desarrolla esta vía negociadora y si finalmente pues, el acuerdo de paz prospera, se libera el estrecho de Hormuz, se normaliza el transporte de petróleo y de gas en el mundo y vuelve una cierta tranquilidad. De todas maneras, el ingenio de la gente, los iraníes están en que le cobran 2 millones de dólares a cada barco con mercancía que pretenda pasar por Hormuz. Esa es su ilusión. Trump dice que eso es completamente inconcebible. Y están sobre el diseño de una nueva ruta de Hormuz. Con el cruce de informaciones sobre el estado de tránsito por el estrecho, la confusión sobre si está abierto o no ha provocado que salten diversas preguntas, ahora más presentes que nunca por la tregua. ¿Se puede cruzar? ¿Puede pasar cualquiera? ¿De qué manera? ¿Y por dónde? Pues lo cierto es que la respuesta a su situación es que está medio abierto y bajo el férreo control de la nación persa. El motivo de ello es que los buques que cruzan este paso estratégico lo hagan de manera segura. Esto debido a que hay zonas que han sido minadas. Por ello, para que la navegación sea fluida, la Guardia Revolucionaria presenta esta ruta alternativa que, 1, cruza por las aguas territoriales de Irán, lo que les da completo control al acceso o veto de los barcos, y 2, evita que acaben en aguas con minas submarinas. Queda ver si esta nueva ruta surge efecto y permite recuperar, aunque sea poco a poco, el tráfico que se tenía previo al comienzo del conflicto. ¿Hay alguna novedad relevante, sobre todo en lo que toca al grupo negociador estadounidense que está ya en Islamabad negociando? Está el vicepresidente J.D. Vance al frente de estos negociadores, lo cual quiere decir que el gobierno, la administración Trump, le está dando a la negociación en sí un carácter pues de primerísima intensidad. Bueno, esto es lo que esperemos que sirva de algo y que amplíe las capacidades de ese acuerdo precario, inestable y no cumplido hasta este momento porque las partes no tienen a bien seguir lo que han firmado. Y para España las conclusiones de lo que está pasando son hoy muy relevantes. No precisamente con Donald Trump, como viene siendo habitual, esta vez con Benjamín Netanyahu, con el primer ministro de Israel. Dice Netanyahu que él no quiere un país socio que sea enemigo de Israel y que por tanto va a sacar a España de un centro de coordinación sobre Gaza en el que estábamos incorporados como país europeo, con unas, digamos, influencias no muy relevantes, pero que se van a suspender porque Netanyahu no quiere que esté España en eso, como respuesta a las bofetadas que ha sufrido por parte del gobierno de Pedro Sánchez. La última, considerada como tal, la reapertura precipitada de la embajada española en Teherán. Hemos sido los primeros, no sé muy bien para qué, pero hemos sido los primeros, porque esto se podía haber demorado hasta el momento en el que el acuerdo de paz fuera cierto, que ahora mismo no lo es. Bien, pero hemos querido, no sé por molestar a quién más, pero probablemente a Israel se le ha molestado mucho con ese retorno a la normalidad diplomática dictado por el ministro español de Exteriores.
En sentido contrario, Sánchez, ¿qué dice? Sánchez está en que convencer a los socios europeos de que suspendan el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. El presidente español dice que hay que ser coherentes con la defensa del derecho humanitario y que no se puede permitir una nueva Gaza, esta vez en el Líbano. Y esa es, digamos, la confrontación político-diplomática que estamos viviendo y que nos afecta pues por el manejo de la situación de nuestro gobierno, del presidente Sánchez, y quieren ustedes más concreción. Un presidente Sánchez que está ya, si no en el avión, a punto de subirse a él para un viaje al que se lleva Begoña Gómez a Pekín, uno de los viajes más opacos de los viajes que ha hecho un presidente español desde que vivimos en democracia. No sabemos a quién va a ver, no sabemos quién le ha organizado la agenda, no sabemos qué encuentros va a tener. Sí sabemos que en ello puede haber participado, o está bastante claro que ha participado, José Luis Rodríguez Zapatero, y que es el cuarto viaje de Sánchez a China. ¿Qué resultados traerá de China? Pues eso yo creo que a Sánchez es lo que menos le interesa. Sánchez está un poco en desaparecer en un momento en el que el Tribunal Supremo le está poniendo colorado todos los días con las sobrinas, el tráfico de billetes de una que lleva sacas con billetes a la sede socialista, otros que van a recoger sobres y se los dan con dinero dentro, en fin, todo ese tráfico que parece que tiene una relación bastante compleja de explicar y que podrían haber incurrido en un delito de financiación ilegal. Ya veremos en qué queda. Y van saliendo nuevas y nuevas cosas de ese Tribunal Supremo que han llevado a que la Moncloa aconseja al presidente oscurecer, desaparecer, meterse en el congelador y no hacer declaraciones sobre a esos periodistas incómodos que seguro le van a preguntar ¿qué opina usted de lo que dicen las sobrinas? ¿Qué opina usted del manejo del sector público que se hacía cuando José Luis Ábalos era el ministro de Transportes? Porque hay empresas que han jugado un papel muy al capricho de la trama presuntamente corrupta que está sometida al primero de los juicios, esta vez en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas, un caso que es una ofensa absoluta a todos aquellos españoles que perdieron la vida durante la pandemia, unos 160, 170.000. Nunca nos han dicho la cantidad precisa. Pero bueno, en cualquier caso, aquí enriquecerse vendiendo unas mascarillas por encima del precio de mercado y además unas mascarillas inservibles que se quedaron arrinconadas en Baleares, se quedaron arrinconadas en Canarias, pues no parece que sea la mejor manera de conducir la crisis sanitaria que produjo la COVID en España. De todo eso, Sánchez no acepta preguntas, Sánchez se va a China. En fin, no vamos a tener declaraciones de Sánchez sobre lo que ha pasado en el Supremo, como poco hasta el martes o el miércoles de la semana que viene, y van a ser pues, lacónicas y sucintas, lo que determine la justicia, y se va a quitar de en medio sin mayor explicación sobre nada. Si acaso, si le apretan mucho, dirá lo que nos vienen diciendo todos, con la excepción de Paje, que las cuentas del PSOE han pasado, la auditoría interna y la externa y el Tribunal de Cuentas las tiene totalmente niqueladas y que allí no ha habido ingresos irregulares ni pagos irregulares y tal. Sin embargo, luego os lo contaré con mayor precisión, resulta que el PSOE ha negado brindar a la investigación las facturas de esos supuestos cobros de dinero en metálico por parte de Ábalos. No sabemos quién cobró dinero en metálico en el PSOE. El propio Sánchez dijo que en alguna ocasión él mismo y tal, pero el PSOE tiene cerradas con 7 llaves las facturas para que no podamos entender si efectivamente esos pagos están justificados o no. En algunos casos sabemos cuánto se pagó, las cantidades son bastante gruesas, pero no sabemos si hay facturas que amparan todo eso. Bueno, vamos a hablar de Hungría. Vamos a hablar de Hungría porque el domingo hay elecciones en Hungría, son unas elecciones muy importantes para todos. En primer lugar, para los húngaros, que tienen que decidir si revalidan la posición de Viktor Orbán o si le dan el cargo de primer ministro húngaro al opositor, al candidato favorito en Europa. Orbán ha mantenido un pulso con Europa que han pagado los húngaros, que les han castigado con cosas muy severas, radicalmente severas. Vamos a ver, porque aquí jugamos todo y todos. Juegan los rusos, que tienen un papel en estas elecciones,
aunque no lo reconozcan, claro está, y juegan los americanos, que son más de reconocer las cosas. Ahora vamos a hablar de ese apoyo en campaña del vicepresidente americano J.D. Vance al candidato y a la reelección Víctor Orbán. Y vamos a hablar de ello con don Rodrigo Ballester, que ya nos acompaña por vías telemáticas, ¿verdad? Y es director del Centro de Estudios Europeos del Matthias Corvinus Collegium de Budapest. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por ser tan amable de compartir estos minutos con nosotros. En primer lugar, el país debe estar, me imagino, en vilo ante las elecciones. ¿Cómo van las encuestas? ¿Sigue Víctor Orbán saliendo mal en las encuestas? Está el país en vilo. Se nota un país muy polarizado y se nota mucha tensión. Y las encuestas, pues el problema, como ya lo había explicado varias veces, es que hay encuestas que es que no las publicaría ni Tezanos borracho, ¿no? Entonces, que unas en las que salen unas ventajas delirantes de la oposición. Entonces, lo que sí se nota es que con parámetros mucho más fiables es que la elección va a estar reñida. Va a estar reñida, depende del voto joven, depende de la tasa de participación, etcétera. Todo apunta a que el electorado tradicional de Fidesz va a responder, pero todo dependerá, por ejemplo, del voto joven que se lo va a llevar en la oposición. Entonces, esos son criterios serios. Luego, ver una encuesta que da 20 puntos de ventaja a la oposición, como hicieron en 2002, por cierto. En 2002, una semana antes de las encuestas, de las elecciones, perdona, había encuestas de las mismas personas que daban a la oposición 15 puntos por encima. Y al final salieron 15 puntos por debajo. Entonces, es una manera de manipular que ya se utiliza de manera muy, muy descarada. Y la verdad es que no salió bien hace 4 años y este año pues habrá que esperar el domingo. Yo creo que ya está, no, son unas elecciones bastante reñidas y punto. Pero estos sondeos la verdad es que no hay que darles ninguna credibilidad. ¿Cómo está la balanza de las injerencias internacionales? ¿Quién está interfiriendo en el normal desarrollo de las elecciones de un país soberano? ¿Lo está haciendo más Europa? ¿Lo está haciendo Rusia? ¿Lo está haciendo Estados Unidos? Clarísimamente Europa. Europa son los campeones de las injerencias últimamente, lo han hecho en Rumanía, lo hicieron en Polonia, lo hicieron en Georgia y sabíamos que lo iban a hacer en Hungría, pero tanto, de una manera tan descarada y con un juego tan sucio no lo sabíamos. Entonces, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, en las últimas semanas, en los últimos días incluso? Pues que había servicios secretos de la Unión Europea, inteligencia de países europeos, que habían pinchado los teléfonos de Orbán y de su ministro de Asuntos Exteriores hace ya años y para luego filtrar conversaciones que tuvieron. Conversaciones muy anodinas, por cierto, que tuvieron por ejemplo, con el ministro de Asuntos Exteriores ruso y las han filtrado 5 o 6 días antes de las elecciones. Porque unas maniobras tan bien orquestadas, esto no lo había visto nunca. Entonces, la Unión Europea primero lleva un mes interviniendo Facebook, las redes sociales a través del Digital Service Act, la Ley Europea de Servicios Digitales. Y tienen un mecanismo según el cual entonces unos fact-checkers y unas ONGs llevan en Bruselas ya un mes diciendo a Facebook qué tiene que publicar y qué no tiene que publicar. Y eso tienen derecho a hacerlo en función de esa ley completamente liberticida y lo han hecho con Hungría. Entonces ya hay una intervención directa. Luego está la intervención también financiera, dando el mensaje muy claro de que si votan al candidato de pro-Bruselas, el dinero va a volver, como pasó en Polonia. Recuerdo que en Polonia, Javier, esto es muy grave, pero habían confiscado 137.000 millones de euros a Polonia, al gobierno conservador, y en cuanto cambió ese gobierno, a los 3 meses les devolvieron el dinero. Lo mismo están haciendo aquí. En Hungría no nos olvidemos también que han echado a la friolera de 204.000 estudiantes húngaros del programa Erasmus. De que los estudiantes rusos pueden venir, los estudiantes de Gaza pueden venir, los estudiantes de Irán pueden venir, pero los húngaros no pueden beneficiarse de Erasmus. Hemos llegado a esos niveles. Y entonces, después de la intervención en línea de las sanciones financieras, ahora incluso casos de espionaje orquestados directamente por gobiernos de la Unión Europea. Y luego está Zelensky también, que está jugando mucho y muy sucio y que está bloqueando el oleoducto de Druzhba para que no llegue el petróleo ruso a Hungría. Entonces, campeones de la intervención, sin duda, Europa y Ucrania. Por cierto, que hay una carta que quiero comentar contigo del Parlamento Europeo pidiendo a la Comisión que intervenga en el caso húngaro. Exactamente. Eso es muy grave. Es muy grave porque
Hace 2 días vino el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aquí a Hungría, estuve incluso en el Matías Corvinus Collegium, y vino a dar unos mensajes muy claros como que, húngaros, esta elección es vuestra, os pertenece a vosotros, que nadie venga a intervenir. Y 2 días más tarde, aquí tengo la carta, es una carta de 6 partidos del Parlamento Europeo, es decir, desde el centro, desde el PPE, por así decir, desde el Partido Popular Europeo hasta la extrema izquierda, que pide urgentemente a la Comisión 2 días antes de las elecciones que intervenga. Que intervenga porque, claro, como ven, el resultado quizás no es el que ellos estaban anticipando, entonces no se puede reconocer. Y le pide a la Comisión que no reconozca estos resultados y que castigue todavía más a Hungría. Esto es una carta de ayer de 6 partidos políticos del Parlamento Europeo. Si esto no es intervención, que baje Dios y lo vea. Eso es exactamente a lo que se refirió J.D. Vance. No os dejéis robar esta elección por unos burócratas opacos en Bruselas. Y parece que era profético, porque esto ha ocurrido ayer. Esto es una carta del 9 de abril de ayer, entonces, y vamos, es clarísima y pide a la Comisión que intervenga en cuanto antes. Y esto, claro, hemos llegado a este nivel ya, yo me llego a preguntar, ¿es posible todavía tener elecciones libres en Europa si un candidato conservador puede ganarlas? Es muy grave. Por cierto, te quería preguntar a propósito de la visita de J.D. Vance. ¿Eso se ha notado? ¿Se va a reflejar? Tal vez es muy cercano el momento y su intervención en un meeting en Budapest, pero la cuestión es, ¿va a tener efecto o no? La elección húngara se juega en clave nacional, ¿eh? Pero yo creo que ha sido un mensaje importante, primero, para que Bruselas sepa que aquí hay gente que también está vigilando para que se cumplan las reglas y para proteger contra posibles abusos. Y segundo, creo que también es importante para los húngaros saber que a nivel internacional tienen apoyos, están frente a un posible ostracismo de Bruselas y unos más que posibles castigos, incluso peores que los que hay ahora, saber que la oveja descarriada, la oveja negra de la Unión Europea es el mejor amigo de la administración Trump en Europa. Eso, claro, que da una sensación de tener a un primer ministro que sabe a dónde va y que es una persona con mucha experiencia que en estos momentos de turbulencias geopolíticas sabe situar perfectamente a su país. Y eso, claro, que puede ser que es un mensaje muy positivo también para el electorado de Fidesz y de Viktor Orbán. Bueno, entonces, el domingo veremos cuál es el resultado, lo que determinan los húngaros, veremos a ver en qué termina. Quizás el lunes. Bueno, claro, Si es muy obviamente. reñida, Javier, van a tardar un poquito más en contar los votos, pero yo creo que el lunes ya se sabrá. Perfecto. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo, que tengas un feliz día de elecciones y ya iremos hablando después a ver qué dicen los resultados. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a vosotros. Gracias, Javier. Y vamos al recorrido informativo nacional, donde hoy quiero que conozcáis, ya os advertimos de que íbamos a seguir al minuto lo que pasa con los defectos en las vías, en el servicio de los AVEs en Adamuz, en Córdoba. Hoy lo que tengo que contaros es que un tren ya alertó al gestor de las infraestructuras ferroviarias, a Adif, de un defecto en el punto del accidente de Adamuz, 2 meses antes. Y, bueno, pues nadie, por lo visto, hizo nada, ¿no? Los raíles estaban en una situación, como es, lamentable. Adif admite ahora a la Guardia Civil que, hombre, que sí, que tomaron nota del hallazgo del extraño bote en las vías, le llaman bote al salto que debe dar el tren cuando pasa por el raíl dañado, ¿no? Pero no han aclarado, ni a la Guardia Civil ni al juzgado que investiga todo esto en Montoro, Córdoba, sobre si hicieron algo o no hicieron algo. Lo anotaron 2 meses antes. Dice, bien, pero ¿qué más? ¿Hicieron algo o se limitaron a anotarlo? Cuando uno dice que lo anotó y no dice qué hizo, pues ya está denunciando claramente que lo anotó pero no hizo nada, ¿no? Al menos a mí me queda bastante claro. Bueno, y vamos a hablar de algo pues muy doloroso, ¿no? Porque en Villanueva de la Cañada, en Madrid, pues ha muerto un niño de 11 años que pues estaba asistiendo a clases de inglés en el Centro Cultural La Despernada en Villanueva de la Cañada,
estaba en las clases de inglés, salió de ellas y en uno de los baños del centro fue atacado por un agresor, un hombre de 22 años, varón, que al parecer es de origen latinoamericano y que se presume que pueda tener una enfermedad mental. Hablaba a los niños de películas violentas, se había enfrentado, le había mostrado un machete de grandes dimensiones, precisamente al niño este al que luego agredió, al que ha agredido este mediodía, esta mañana, y bueno, pues el niño fue evacuado en helicóptero a toda velocidad para intentar salvar su vida, pero pues la verdad es que no se ha podido hacer gran cosa para salvarla. Los vecinos ya llegados dicen que el presunto agresor llevaba tiempo persiguiendo a este menor por razones que no se conocen, o no, que los vecinos no conocen por lo menos, ¿no? Bueno, pues una noticia muy triste que seguramente pues con o sin problemas mentales pues hubiera estado muy bien que se hubiera podido evitar, ¿no? Perder a un hijo de 11 años, desde aquí queremos mandarle nuestro duelo, nuestro pésame a la familia, nuestra solidaridad con esa cosa terrible, tan difícil de encajar y tan triste. Bueno, tengo que contaros otro suceso que es alucinante. Luego lo comentaremos en la tertulia, pero os voy a hacer un aperitivo, ¿no? Es el caso de Pepe. Pepe es un vecino de un barrio barcelonés que se llama Sant Andreu, que va en silla de ruedas por diferentes razones. Es un hombre que tiene problemas de movilidad, va en silla de ruedas, con aparatos de oxígeno, etcétera, etcétera. Y que hace unos días le intentó robar un marroquí. El hombre de la silla de ruedas pues, tenía una navaja que sacó y se trató de defender de este intento de robo por parte de este joven marroquí. Llevaba la navaja, le dio una puñalada o varias puñaladas, no queda muy claro en el informe de la policía, de los Mossos d'Esquadra de Cataluña, y la consecuencia es que el agresor, el marroquí, murió. Fue atendido, pero tampoco se pudo hacer gran cosa por su vida. Murió. Decisión judicial, que es a lo que vamos, pasó por el juzgado el agresor, el hombre de la silla de ruedas, Pepe el de Sant Andreu, y decretaron prisión provisional sin fianza, comunicada, eso sí, pero sin fianza. Entonces, el delito que se persigue es el de homicidio con las consecuencias de disculpa que se pueda utilizar por parte del presunto homicida, de que pues, era un hombre desvalido, que iba en silla de ruedas, que reaccionó como pudo ante un intento de robarle sus pertenencias, pero esto no le va a servir de momento porque ahí sigue en prisión provisional por decisión de un juzgado de Barcelona y bueno, ya veremos. Hay cierta movilidad en Barcelona por la inseguridad que vive en sus calles, hay una movilización bastante fuerte, que bueno, se consideran absolutamente indefensos. Y por lo tanto también hay un movimiento de solidaridad hacia este señor de la silla de ruedas, que, en fin, que a la gente le parece que no se le puede pedir a alguien que no se defienda ante un delito que se está cometiendo sobre su persona. El hurto es un delito, ¿no? Bueno, quizás pues no pretendía matarle, en fin, hay circunstancias. A muchos les parece que la medida de internamiento penitenciario, aunque sea provisional, sin encerrarle en su domicilio tal vez, o limitar su movilidad para que no eluda el peso de la justicia el día que se le juzgue, se pudiera haber organizado de otro modo, que han sido pues muy duros con él. Pero bueno, en cualquier caso, así están las cosas. Este es el momento en el que quiero haceros algunos comentarios sobre la posibilidad de apoyarnos. En primer lugar, quiero deciros que es evidente que compartimos ideas. Es evidente que, si no es tan evidente, llegaréis a la conclusión de que podemos ir más deprisa si esas ideas nosotros nos encargamos de trasladarlas al conjunto de la sociedad española, que hacerlo en plan francotirador, aprovechando las reuniones familiares y con los amigos en el trabajo, etcétera, pues es lento y es complicado.
nosotros podemos hacerlo con mayor efectividad, por eso os pedimos vuestro apoyo. ¿Cómo podéis apoyarnos? Pues es bastante fácil. En primer lugar, hay una opción, que es entrar a formar parte del Club de Amigos del Toro TV. Eso se consigue de forma muy fácil llamando al teléfono que aparece en pantalla, 91 616 2464, o escribiendo la dirección que aparece al lado del Club de Amigos, y el Club de Amigos os llamará enseguida. Segunda opción, hombre, a lo mejor sería muy positivo para todos, para vosotros y para nosotros, que os plantearais hacernos alguna donación a la fundación de este grupo de comunicación. Si hicierais tal cosa, pues esto redundaría en que podríais desgravaros un importe importante del orden de un 80% del importe de la donación en la declaración de la renta del año 26, no en la del año 25, que es la que estamos ahora empezando a presentar los españoles, sino en la del año que viene. Pero bueno, oye, si de 250 euros donados resulta que te puedes desgravar 200, pues al final te quedan que nos has apoyado con 50 y los otros 200 los va a terminar pagando Hacienda, lo cual produce una gran satisfacción para muchos españoles. Bien, me piden en el Club de Amigos, eso sí, que os recuerde que está a punto, el día 15 de abril será la primera sesión, el miércoles que viene, de una cosa que están tramando con muchísimo cariño, que es una serie de charlas titulada Locos por el Quijote. En esa serie de charlas, de conferencias, si lo queréis, vamos a descubrir los capítulos más brillantes de la obra de Cervantes, su contexto, el papel de narrador social de conflictos que vivía en su época, su ironía, el juego que establece el escritor, el genial Miguel de Cervantes, entre la realidad y la ficción, y conocer más a fondo la novela fundamental en la historia de la literatura, El Quijote. ¿Por qué? Pues porque dio origen a la novela moderna. Las novelas eran otra cosa antes y la aparición de la narración del Quijote, valorada mundialmente, pues acabó transformando la novela en otra cosa. Nuestras charlas organizadas por el Club de Amigos, que empiezan el miércoles, se van a prolongar todos los miércoles hasta el día 20 de mayo. Van a tener lugar aquí, en la calle Modesto Lafuente 42 de Madrid, a las 19:30, a las 7:30. Se pueden seguir estas charlas presencialmente, se reserva plaza, acudes a las charlas, etcétera. O se pueden seguir online. Quiero decir esto que no es necesario vivir en Madrid o estar en Madrid los miércoles para poder asistir a esto, porque lo podéis seguir por vía digital, a través del Club de Amigos. Eso sí, en las dos alternativas, tanto la presencial como la alternativa online, es necesario reservar plaza y hacerlo pronto, porque me parece que deben quedar pocas plazas, por lo menos para lo presencial. Y atrévete a cabalgar hacia la primera novela moderna de la historia. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta continuamos con la mesa de análisis político. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Son las 8:02 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político de hoy viernes, que lo primero será presentar a nuestros invitados. Don Carlos Entrena, eminente jurista, presidente del Club Liberal Español. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues nada, encantado de estar aquí, como siempre. ¿No? Hoy ha mejorado el día, pero mañana no sabemos. Mañana no sabemos, sí, hay quien es a pájaro agorero y dice que va a venir el frío otra vez y no sé qué. Bueno, don Luis Sancho,
Abogado del Estado, ¿cómo estamos? Pues estamos muy bien y encantado de venir aquí a tener unos momentos de charla amigable. De charla inteligente, ¿eh? Bueno, eso de inteligente depende de días. Estando aquí, Hay don días Carlos, que no está más. estando aquí don Carlos juega en terreno... No, eso Nosotros aplicamos los principios de la Ilustración. Esos, inamovibles principios. Educación sobre todo. Hoy es un día hasta cierto punto feliz. Lo incomprensible es que esto no fuera una norma tomada hace muchos años, ¿no? Hoy entra esa ley contra los reincidentes, una ley que dice que cuando alguien comete 4 hurtos, pues obligado que tenga que ir a la cárcel. Ya era hora de que esto estuviera entre nuestros principios para administrar un orden en las calles que está absolutamente disparatado. Se producen unos incidentes, en Andalucía ha habido 2, esta semana pasada escalofriantes. Ese que yo contaba antes, del señor de San Andreu que va en silla de ruedas por Barcelona con botella de oxígeno y no sé qué, y le quieren robar sus pertenencias, el hombre reacciona como puede, tiene una navaja y se la clava al agresor. Consecuencia, le mata, es un marroquí. Bueno, bien, la decisión del mundo judicial pues es terrible para este hombre que, en fin, que está muy limitado. A la cárcel de forma provisional, sin fianza posible y acusado de homicidio, claro está. Sí, pues esas son las desgracias que pueden ocurrir pues cuando hay hurtos, pequeños hurtos. Esta ley que ha entrado hoy en vigor es una ley importante, que ha promovido además Junts y que ha sido votada por el Partido Popular, por Vox y 300 diputados, he leído en el periódico. El PNV creo que también la votó. El PNV también, Junts, frente a 32 votos, ahí estaba Sumar, Podemos, Bildu, estos, ¿no? Pero ¿por qué el problema es por qué estos señores de la izquierda radical no quieren que haya un mínimo orden ciudadano en las calles? Porque esta modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se ha aprobado, la pedían los alcaldes, pero de todos los pueblos. Y de todos los colores. Y de todos los colores. Pero si es que es absolutamente sensato. ¿A cuántas personas le han robado un tironcito y le quitan el teléfono? Un tironcito y le quitan el reloj. Otro que le quitan la tablet o la cartera con no sé qué, con lo que lleves ahí. Hombre, pues eso realmente lo único que genera es una inseguridad jurídica y una inseguridad en la convivencia que no tiene razón de ser. Se había hecho una reforma hace unos años, hace 3 o 4 años, sobre el tema de los tirones y de los pequeños hurtos, como le llaman, pero que lo habían hecho muy confuso con el tema de la reincidencia. Ya se confundía con la reincidencia penal, de no sé qué, de los delitos gordos y tal. Bueno, esto es la reincidencia en estos pequeños delitos que vas sumando y a partir de ahora, cuando llegues al cuarto, pues ya te meten en la cárcel. Y no solo es en relación a los delitos sobre los robos, los hurtos de teléfonos móviles o tablets y esto. También hay un delito que se ha incorporado en el mismo sistema, pero bueno, más sencillo, aquellos hurtos de herramientas y productos agrícolas o ganaderos, cuando se roba, se hurta en alguna explotación de esta naturaleza, por mayor valor a 400 euros, entonces también van a entrar en este juego. Eso es muy importante porque la cantidad de gente que tiene su finca y de pronto le han robado sus herramientas de trabajo. Dicen, no, si es que vale muy poco, sí, pero ha hecho un trastorno y un día y otro día y otro día. Hombre, era una reforma necesaria. Don Luis. Hombre, yo lo único que se me ocurre decir es que ya estaban tardando. O sea, que era una cosa de puro sentido común, que parece mentira que no existiera en el Código Penal. Por otro lado, contrasta vivamente con la historia que acabas de contar del caballero de la silla de ruedas, que algún juez, que yo no sé en dónde tiene la cabeza, pues lo ha metido en la cárcel.
pero prisión provisional para un señor que está en silla de ruedas y que no ha hecho más que defenderse de una agresión de un tío. Es muy triste que se haya cargado al marroquí, pero ¿es necesario realmente que este señor vaya a la cárcel en espera de juicio? ¿No pueden recluirle en su domicilio? Bueno, es que de hecho está recluido porque va en silla de ruedas. O sea que, sí, pero que la medida penitenciaria es un poco... Pues me parece absolutamente brutal y además absolutamente innecesaria. Sí, es desproporcionado, porque normalmente cuando hay este tipo de delitos con resultado de muerte, alguien que está en su casa por la noche y vienen a robarle y saca la escopeta porque no sabe lo que le va a pasar y dispara, la cantidad de casos que hemos leído en el periódico, que acaba el señor que han querido asaltar, acaba metido en la cárcel, juzgado y con todo esto. Eso es una situación pues muy grave. Y el argumento judicial es la falta de proporción. Pero claro, cuando uno está en su casa y le hacen ese asalto, pues no sabe en qué condiciones vienen ni con qué finalidad, que no será buena. Es un tema muy delicado. Antes le decía a Carlos que envidio a los americanos que tienen la regla esa de mi casa es mi castillo, y cuando un tío osa meterse sin ser llamado en casa de un señor, se puede esperar que le peguen un tiro o un navajazo y nada más. Legítima defensa, se considera allí. Y no... Bueno, por acabar pronto con este asunto, tenemos a Sánchez ya camino de China, con Begoña, tal, a ver a no sé quién, porque es el viaje más opaco de la democracia española, no sabemos. Sí sabemos, porque lo cuentan los americanos, que parece que la agenda la ha estado trillando Zapatero y parece que se va a ver con 2 empresas señaladas en Estados Unidos por presunto espionaje. Bueno, más de lo mismo, más de lo mismo. ¿Con qué intención va? Hombre, las relaciones con China, comerciales con China, son muy importantes, porque tenemos una desproporción extraordinaria, un déficit comercial parece que son 42.000 millones de euros anuales, 42.000 millones, mientras que sus inversiones aquí son muy escasas, comparadas con las americanas, que el otro día leía las estadísticas, los datos. Los americanos el año pasado, Estados Unidos, ha invertido en España inversiones directas, no bursátiles, sino directas, en empresas directas, 10.000 millones de euros, 10.000, y China 600. El comercio exterior también somos Estados Unidos nos exporta más a nosotros, importamos más, pero no sé si el excedente son 12.000, el desnivel son 12.000 millones, mientras que son 42.000 los de China. Ahí es donde tiene que negociar y no defender a China para quitarle encima más aranceles. Porque ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre. Don Luis. Hombre, la verdad es que va a reportar a los que le mandan, porque hoy en día quien financia al Partido Socialista, una vez que desaparece como financiador Venezuela, pues serán los señores de China, los señores de Huawei y Company, y entonces va a reportar. Como va a reportar también, fue a reportar nada más ganar las elecciones con su otro amo, que es el señor Soros, etcétera, etcétera. El que paga manda. Bueno, vamos a empezar con un poquito de humor, que para eso es viernes. Os preparo la propuesta de la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, para resolver el problema de la vivienda de los jóvenes. Consiste en lo siguiente: la administración, sean ayuntamientos, sea Junta de Andalucía, ayudará a los jóvenes a pagar la entrada de los pisos que compren. ¿Cómo? Les prestará un 20% de la cantidad exigida como entrada y a interés cero esta cantidad se devolverá cuando venza la hipoteca. 30 años, 40 años, 50 años. Esa es la gran ideica de la señora Montero para ganar estas elecciones. En fin, da la sensación de que vivimos un clima de desesperación bastante claro. Desde nuestro ayuntamiento, desde la Junta de Andalucía, para pagar ese 20%, esa entrada que tienen que hacer las personas para la vivienda, de forma
que se le va a prestar ese dinero y cuando termine de pagar la hipoteca, que devuelva sin intereses el dinero de esa entrada que se le dio 30 años. Lo que llama la atención es que esta señora era la ministra de Hacienda hasta antes de ayer. No tiene ni idea de lo que es una hipoteca, ni de cuánto dura. Bueno, esto es de coña, ¿eh? Sí. No, es realmente impresionante. Es muy naif, muy desesperación. No sé, hay mucha desesperación. Sí, la calle, es que en la calle hace mucho frío, mucho calor. Claro, entonces, pero fíjate. Esta señora está acostumbrada a estar ya muy bien cubierto y muy bien transportada. Pero aquí es que no tiene ningún sentido, porque vamos a poner un ejemplo, que una persona, un chico joven, como dice, le van a prestar el 20% de entrada, que es lo que se suele pedir en la entrada, en la venta de los pisos, ¿no? Y con una financiación, 20% de entrada y el resto con una financiación hipotecaria, vamos a poner a 30 años, como dice esta señora. Vamos a suponer que a esto se destinen 1.000 millones en Andalucía, 1.000 millones, y al año que viene otros 1.000, y 30 años, 30.000 millones ahí, cada año creciendo. Esta señora ha pensado eso, que hace falta un banco detrás. ¿Cómo vas a hacer esos préstamos? Y además hace falta una segunda hipoteca, porque claro, no vas a dar los préstamos sin garantías. Al cabo de 25 años ha podido pasar de todo. Que estos señores se hayan ido de la casa, que la hayan vendido, que se hayan divorciado si es un matrimonio, etc. O sea, 1.000 millones, hablando de una cantidad que no es excesiva, porque claro, si Andalucía es el 20% del PIB nacional, el 20% de las viviendas que allí se vendan, si se venden al año 200.000, pues serían 40.000 al año. Que valgan 200.000, o sea, haces los números y te salen 1.000 millones de préstamo anual. Y al año siguiente otros 1.000. Y así hasta que llegas al año de la amortización de las primeras viviendas y recuperes teóricamente el primer paquete de 20%. El 20%. Entonces llegas a tener 30.000 millones así acumulados. No se le ocurre ni al que asó la manteca, esto es así. Supongo que en medicina tiene ideas más lógicas que en derecho, desde luego. No sé cómo han puesto a una señora de esa ignorancia a regir los destinos económicos de España y ahora parece que los de Andalucía. Ella sabe muy bien sus limitaciones, de todas maneras, porque sé que se ha guardado hasta el último minuto su cargo de diputado en las Cortes Generales. Sí, no debe verlo muy claro. No lo debe ver muy claro. De ahí que las medidas sean así de atractivas, intentar salvar lo que parece ya pues una premonición. Es verdad, el PSOE tiene un plan para Andalucía. Seguramente recordaréis los momentos en los que los ministros acudían a apoyar a las víctimas, a ver el descarrilamiento de la DEMUD, todo esto, ¿no? Recordaréis también, es muy probable, a Óscar Puente, diciendo que allí había que agradecer a todos los servicios sanitarios de emergencia, la evacuación, el tratamiento, la cura de los heridos, que era un ejemplo de colaboración entre administraciones públicas, con Moreno Bonilla allí de lado, al ladito, sintiendo como, que bien, esto lo hemos hecho bien, el accidente se podría haber evitado, de eso no hablamos. Pero, claro, es que llegar a elecciones con el estigma de haber producido ese accidente no debe ser ni medio agradable. Y eso es lo que me imagino yo que ha hecho que retuerzan el argumento y ahora las culpas de muchos de los heridos fue el mal trabajo que hicieron los servicios que dependen de la Junta de Andalucía. ¿Cuál es? De coña marinera. Vamos a ver este retorcer del programa electoral que los socialistas pretenden impulsar en Andalucía. El diagnóstico interno del PSOE se vuelve desolador. Yo creo que lo que me parece razonable es que los candidatos a los ayuntamientos, especialmente, más que las autonomías, pero a los ayuntamientos, no sean los paganinis de la fiesta. La política nacional ahora mismo tiene un punto de radiactivo y
No tiene nada más que ver lo que está pasando en toda la esfera que se dice a la izquierda del PSOE, que también a veces es para... La clave de una debacle generalizada en la que cada autonomía se ve condicionada por la política y las corruptelas nacionales. La que fuera ministra de Hacienda y ahora cabeza de cartel socialista en las elecciones andaluzas parece tener clara la estrategia: utilizar el dinero público para conseguir votos. Que se le va a prestar ese dinero y cuando termine de pagar la hipoteca, que devuelva sin intereses el dinero de esa entrada que se le dio 30 años. Lo curioso de este planteamiento es que dicha medida ya existe. Desde el año 2023, Moreno Bonilla aplica un aval del 15% con respaldo de la Junta de Andalucía y con un presupuesto de 20 millones de euros, mientras que la ministra sigue sin memoria económica para la campaña, al igual que dejó el ministerio sin presupuestos generales y también sin acuerdos autonómicos. Medidas que el Partido Socialista vende como un compromiso sin base, mientras los populares advierten de su falta de respaldo presupuestario. Pero la socialista ha querido ir un paso más allá. Acusa a la Junta de ocultar su responsabilidad sobre cómo actuaron el 061 y el 112 en el accidente de Adamuz, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, elogió el trabajo de la propia Junta. Lo que probablemente la ciudadanía no se podía imaginar es que había una responsabilidad de la Junta de Andalucía que ni se estaba contando, que se estaba ocultando y que todavía no se ha puesto a disposición ni de la comisión ni de las víctimas. El señor Moreno Bonilla nada tiene que ver con el transporte ferroviario y, por tanto, nada se le puede exigir. En lo que sí se le podría exigir, que es en cómo han actuado los servicios de emergencia que están bajo su mando, cero reproches que hacer, todo lo contrario. Han actuado correctísimamente y, en fin, no puedo, ni en la forma ni en el fondo, le puedo hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla y agradecerle. Y no puedo decir otra cosa que chapó todo bien, ¿no? Un intento desesperado de enfrentar el modelo actual presentando una precampaña de titulares sin hechos ni medidas actuales ante la incógnita de si el proyecto socialista conseguirá movilizar a su electorado o si por el contrario volverá a batirse de nuevo un récord con la falta de apoyo. Don Luis, esto es la crónica de un desastre anunciado. Bueno, ahí hay un detalle que ha pasado un poco desapercibido, que es que el amigo Moreno Bonilla, que es un agradador muy de marca, ya había tenido la ideica en otras dimensiones, la misma ideica que la señora esta. Es que en el fondo en Andalucía, entre el PP y el PSOE, las diferencias son mínimas y hay una continuidad absoluta entre unos y otros. Es triste decirlo, pero es así. El señor Moreno Bonilla es un diplomado en cortesía, no sé, tiene un título de que es diplomado en no sé si en protocolo o algo por el estilo, y hace honor a su condición. Sí. No, Carlos. La verdad es que empezar una campaña electoral en estos términos, como hace la señora Montero, es lamentable porque sus propuestas están absolutamente vacías, no tienen ningún sentido, falta de sensatez, de solvencia, no tiene ninguna propuesta concreta, porque claro, aquello no hay forma de presentar nada interesante. Sí. Bueno, la evidencia es que la campaña se va empezando, o la pre-campaña se va empezando a calentar. Hoy hacía a Santiago Abascal unos comentarios sobre Juanma Moreno, el agradador, que seguro que no le parecen muy adecuados a Juanma Moreno. Vamos a escucharle. Tenemos ahí a Juanma Moruno reivindicando a Blas Infante y diciendo que tiene un corazón así de grande para que venga todo el mundo. Mientras tenemos a Juanma Moruno viendo pasar el tiempo como la puerta de Alcalá, pues tenemos a la mafia socialista que avanza. Mientras tenemos al Partido Popular empeñado en destruir a Vox, y lo hemos visto durante todas estas semanas, pues tenemos a un Sánchez que recobra el aliento. Bueno, hombre, está claro que Moreno Bonilla prefiere un acuerdo con los socialistas. Lo que pasa es que los socialistas no le dan la mano, ¿eh? Pero bueno, dentro de eso, llamarle Moruno también es bastante heavy, ¿no? No es pretender una
un tránsito amigable hacia un gobierno compartido, por decirlo con la máxima amabilidad. Sí, es una gracia, es un chiste que no le tiene que hacer mucha gracia al sujeto pasivo, ¿no? De todas maneras, es un adjetivo que no le viene mal. Porque tú fíjate que Moreno o Moruno, como se llame, le tiene verdadera pasión por Blas Infante, que era un imbécil que al final de su vida se convirtió al mahometanismo y además mantiene en Andalucía una bandera que es la bandera árabe, que cualquier imbécil sabe que esa bandera es la típica de los países árabes. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene verdadera pasión por ese infausto pasado que tuvo Andalucía de sufrir durante 8 siglos a los moros y todavía no se ha enterado. O sea que, francamente, pues lo de Moruno le va bien. Pues yo lo que quiero resaltar es que Moreno Bonilla lo que tiene es mucho trabajo pendiente. Lo que ha hecho hasta ahora pues parece que satisface a bastante parte de la población, pero hay mucho trabajo que hacer en Andalucía porque hay que llevar inversiones, hay que tener las fronteras limpias. El mar es un coladero de droga. En la parte de Cádiz, como sabemos, se tiene que plantar allí a defender Barbate y toda aquella parte, porque no hay más remedio que sacar a la población de esa lacra, que es la lacra del tráfico de drogas, porque hay muchos chavales que ven que en una noche ganan pues para 6 meses de vida. Eso no es tolerable, eso no puede ser. Y eso pudre a la sociedad. Eso pudre a la sociedad. Pero eso no lo puede hacer solo Moreno Bonilla, necesita que el gobierno de España pues colabore y lidere esa operación, porque si no, pues eso se trasladaría, qué sé yo, a Murcia o a otras regiones españolas, ¿no? Ahora, es verdad que no ha puesto el foco en eso es obvio. Y aún me sorprende más esta actitud digamos, de la izquierda ultrarradical. Irene Montero parece ultrarradical, supongo, ¿no? Pero fue ministra de Igualdad, es la de la ley del sí es sí, ya os acordaréis. Pues ahora resulta que viene a defender esta señora, que fue vicepresidenta del gobierno, no os olvidéis, viene a defender los derechos jurídicos de los violadores, porque dice que los violadores tienen derecho a cambiar, tienen derecho a ser padres de familia. De las víctimas no habla, a ella esto no le interesa nada, pero que los violadores sean reinsertados en la sociedad es nuevo en el discurso de la izquierda radical. No os lo perdáis. ¿Se puede hablar de reinserción ante una violación? Para la exministra de Igualdad, Irene Montero, un violador tiene derecho y opción a reconstruir su vida sin ser señalado, mientras que la víctima nunca podrá resetear ese hecho para empezar de nuevo. Que ya está. El sistema carcelario ha hecho mucho daño en como cualquier decisión es definitiva, ¿no? Sí. Y si eres un violador, es para siempre, no tienes perdón de Dios, vas a la cárcel, castración química, te mueres, allá te pudras. Pues no, eres algo más que un violador. Sí, serás el hijo de tu madre, serás el amigo de tu amigo, tendrás un entorno que tendrá dudas, vale. Nosotras lo que estamos diciendo es, ni siquiera nos parece especialmente relevante la parte punitiva, la parte penal. Es como, si te enfadas, lo respeto, pero deja de violar. O sea, que yo no quiero que sufras un castigo eterno. Si los de la cancelación y el castigo son ellos contra nosotras. Un frente del feminismo actual que defiende la importancia de la reinserción de los agresores sexuales y su defensa de los derechos jurídicos ante un delito que marca de por vida a sus víctimas. Unas declaraciones que llegan en pleno movimiento estratégico dentro de la izquierda que gobierna. Gabriel Rufián y la propia Montero apelan a la construcción de un llamado frente antifascista destinado a unir fuerzas y condicionar la acción dentro del propio Ejecutivo. Tenemos, vuelvo a repetir, la responsabilidad histórica de intentar inventarnos algo. No tiene ningún sentido, vuelvo a repetir, que la oferta electoral de la derecha sean dos, que haya dos derechas. Cuando yo digo que quiero hacer equipo con Gabriel es porque soy consciente de que hay que hacer algo. Y si hay leyes feministas que antes de estos 10 años no había, es porque hemos trabajado juntas. La estrategia parlamentaria de independentistas y la figura que debía defender a las mujeres deja claro que solo una cuestión importa: mantener bajo su poder a los que no piensan de la misma manera.
Un debate que ya no gira solo en torno a las mayorías parlamentarias, sino que gira sobre qué prioridad marca realmente la agenda política, si la protección simbólica del bloque ideológico o la protección efectiva de las víctimas ante una cuestión que debería tener una respuesta simple. Frente a un agresor sexual, tolerancia cero. Bueno, este es un hemisferio del cual es difícil pronunciarse. Nos vamos a ir a publicidad, así os dejo tiempo para digerir la traga que llevamos. 2 minutos. Qué horror. Bueno, vamos a hacer un repasito del caso Mascarillas en el Supremo, a cuento de que ha servido para consolidar algunas ideas. La primera y más importante es que hay 2 testigos de peso que dicen haber llevado o haber visto cómo llevaban tacos de billetes en bolsas al Partido Socialista, a la sede de Ferraz. Hay otros que dicen que han ido a buscar dinero allí en forma de sobres con chistorras, con no sé qué verduras y con no sé cuántos, ¿no? Así es que ha quedado bastante clarito que la oficina central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid es una oficina bancaria. No hay furgones blindados de Prosegur, hay una señora que como Papá Noel va llevando los fajos a sacas y luego hay unos que van a llevarse la pasta. Y esa es la gran novedad del día, resulta que el PSOE le niega las facturas a la justicia de los pagos que supuestamente, el motivo de esos pagos que se hacían en sobres con chistorra. Eso no quieren enseñar esas facturas, por algo será, deduzco yo. Bueno, vamos a ver, los que dicen haber llevado o haber visto como otros llevaban, lo dicen ante el Supremo, a riesgo de autoinculparse, cuidado, la señora Pano, que es la que llevaba la pasta de parte de Víctor de Aldama, que curiosamente dice que esto es mentira. Es una cosa que todavía no he terminado de digerir. Vamos a escucharles en su declaración en el Supremo. Se hicieron 2 pagos de 45.000 cada uno. Bien, y llevó 45.000 cada vez. Sí. El señor Víctor de Aldama dice que el tema de la operadora se va a conseguir y que el señor ministro quería una casa. Una bolsa con dinero que iba dentro. ¿Usted sabe que había dinero dentro de esa bolsa? A ver, era una bolsa transparente blanca metida dentro de otra bolsa más grande y se veía que había dinero porque la bolsa marrón está abierta. Entonces la otra se transparenta y había tacos de billetes. Al Ministerio de Industria. Sí. ¿Recuerda usted? Sí, bueno, a las cercanías. A las cercanías. ¿Quién iba en el coche? Pues iba Carmen Pano, Claudio Rivas y 2 ingenieros que venían de Córdoba. ¿Usted sabe el objeto de la reunión? Sí, para que les dieran una licencia de operador. Y usted manifestó que Víctor le había contado a usted que en casa del señor Hidalgo se habían entregado 500.000 euros a Aldama y a Coldo. ¿Fueron los 2? Los 2, ¿Usted correcto. ratifica esto? Lo ratifico. La que ratifica es la hija de Carmen Pano, que se llama Leonor. Bueno, esto puede traer mucha cola, ¿eh? Bueno, es que es un Estado, ya en el Congreso no hay debate sobre el Estado de la Nación, pero es que en el Tribunal Supremo lo que hay es una situación general de reconocimiento, además, muy sencillo, ya está a la vista de todos, de que ahí circulaba el dinero por Ferraz, circulaba el dinero por los ministerios y que estos señores estaban interesados en sus negocios, ¿no? Y que había comisiones, yo qué sé, realmente es un estado de corrupción, es un estado muy, muy amplio en que se extiende a muchas ramas del entorno de los ministerios y del propio presidente, ¿no? Porque claro, si está Ábalos, si está Aldama, que era su hombre de confianza en los negocios, si está Coldo, que era su hombre de confianza desde siempre en las pequeñas labores de Ferraz. Entonces, dos de la banda del Peugeot. Dos de la banda del Peugeot. Es que, en fin, en el mundo jurídico hay una visión de conjunto y dices, hombre, pues a lo mejor no encontramos dónde está el arma
utilizada para el asesinato, ¿no? Pero hay tantas evidencias que realmente ya esto te empujan a reconocer que pues, el tema de la financiación grave, muy grave, del Partido Socialista. Eso es muy grave desde mi punto de vista, porque el funcionamiento era de entrar dinero y salir dinero de allí. Y entonces, ¿por qué no dicen a qué se aplicaba esas entradas, esas salidas? Pues porque era absolutamente B todo, ¿no? Eso es lo más probable, sí. Don Luis. A mí me indignan varias cosas. La primera, que sean capaces de hacer dinero y lucrarse indebidamente con una desgracia como fue la pandemia. Una desgracia además que ellos incrementaron, porque en la pandemia hay una base de enfermedad, pero hay mucha base de tomadura de pelo a la gente, que nos encerraron en casa, nos hicieron todo tipo de tropelías a ver hasta dónde aguantábamos. Y segundo tema, tenemos una agencia tributaria que es muy ágil y muy efectiva con la gente de bien, y en estas cosas está mirando para Toledo, como si no fuera con ella la cosa. Es decir, se dice abiertamente que circulan dineros en efectivo y demás para pagar cosas, y la agencia tributaria mira para otro lado, como si no pasara, si no fuera con ella la cosa. En fin, siendo que a nosotros se nos prohíben transacciones por más allá de 1.000 euros, ¿no? Sí, sí. Al común de los mortales. Yo la verdad es que tenemos que apostar por nuestra administración y por el conjunto de funcionarios, que la gran mayoría pues, son personas absolutamente honradas que hacen su trabajo y nada más. Pero claro, resulta que hay como el jamón, ¿no? Hay pequeños filones de estos de grasa, pues que están estropeando mucho la administración española. Y eso es muy malo, porque infiltrar a la administración de gente ajena a los principios de la función pública y por razones políticas o con políticos, eso es muy grave en cualquiera. Hay que distinguir lo que es la política y la función política de del ministro, el secretario de Estado y los altísimos cargos frente al buen hacer de la administración. Pero si se superponen los políticos y tienen acochinados a los funcionarios probos y demás, pues pasa lo que pasa. Es decir, a los funcionarios probos y a los sindicatos no tan probos. Bueno, porque claro, en Traxa, en INECO, en estas compañías hay sindicalistas y estos entran las sobrinas y se limitan a mirar y a dejar que no hagan nada allí en un rincón. Pues hay que hacer una llamada a la administración pública y a los funcionarios serios para que no permitan este tipo de cosas o que haya algún sistema de comunicación con el bien, ¿no? Porque es que si no se va a intoxicar absolutamente. ¿Quién nos todo? dice a nosotros que no haya 15 sobrinas más sin detectar en las empresas tentáculos del Ministerio de Ábalos? Bueno, el juicio ha abierto nuevas perspectivas sobre muchas cosas. Por ejemplo, la PANO ha abierto un flanco sobre posibles contrapartidas en licencias de hidrocarburos, con eso de la casa para el ministro, la casa en la costa de Cádiz, que pues Claudio Rivas pagó para Ábalos como contrapartida por la licencia de hidrocarburos. Y lo explica con mucha gracia, ¿no? Porque dice, es que el cabreo que se cogió el que pagó la casa de Cádiz cuando se enteró que Ábalos ya no era el ministro de Transporte. Claro, ha pagado la casa y ya no le va a dar la licencia de hidrocarburos, el sobornado, ¿no? Lógicamente. Y luego está el tema, otro que ha aflorado, el tema de los 500.000 presuntos euros que el propietario de Air Europa pues puso en manos de la trama para endulzar esto de las ayudas de Air Europa, que también es un tema muy comentado. Ahora lo vamos a escuchar, pero os adelanto que hay un juez que ha aceptado por primera vez investigar esas ayudas a Air Europa y que ha imputado del mismo viaje, ha imputado al número 2 de la SEPI. Así es que esto está que arde. Tenemos más totales que os queremos presentar del juicio. Sí, hombre, el de Joseba. El de Joseba es importantísimo. Joseba es el hermano de Koldo, el que iba a cuidarle el gato
a Jessica, una de las sobrinas, cuando Jessica se iba en misión de combate con Ábalos de viaje por ahí, cobrando, eso sí, dietas del sector público. Sí, no te lo pierdas. ¿Y se trasladaba a la vivienda donde estaba el gato? ¿O sí, se llevaba a ayudar al al gato, al que le pusieron el cómico nombre de Pequeño Ratón. Es un nombre indecoroso para un gato. Bueno, este Joseba dijo que él no había ido a la República Dominicana a hacer favores a nadie, pero que sí que es verdad que recogió un sobre, que no sabe lo que contenía, aunque luego parece que los de la UCO descubrieron que era su letra la que en el sobre escribía cuántos billetes de qué cantidad de dólares sumaban los 10.000 que habían encargado su hermano Koldo que fuera a recoger a la Dominicana. Eso está bastante bonito. Pinta bastante bonito. La Dominicana, al final, alguien va a tener que dar un puñetazo sobre la mesa y hacer que el sistema judicial español, hacer que empiecen a revisar según qué cosas, porque esto tampoco es de recibo. Escuchamos a Joseba. Yo no abro los sobres de nadie, ¿de acuerdo? Pero yo no fui en ese proceso a la República Dominicana a hacer un favor a nadie. Bueno, o sea que dice que él no abre los sobres, ¿qué tal? Bueno, pues mira, ahora tienes aquí la foto que la publicaba ayer El Español de cómo la letra de Joseba está en el sobre y están pues ahí los cálculos de tantos billetes de 100, tantos billetes de 50, hasta componer el total de 10.000 dólares. Eso por no hablar de la llamada que le hizo a su hermano preguntándole: oye, ¿cuántos son en euros 10.000 dólares? Que quiero saber si hemos recogido lo que teníamos que recoger. Que este tampoco debe tener calculadora en el móvil, ¿no? No sabe. No es el lápiz más afilado de la familia de Koldo. Eso está bastante claro. Dio un espectáculo este hombre, Joseba, que no os podéis perder, porque parece el José Mota del Tribunal Supremo. Vamos a verlo. ¿Conoce usted a Piedad Losada? A ver, lo mismo. ¿Es compleja la pregunta? ¿La entiende? No es nada compleja, pero si ya me ha dicho que no conteste, voy a intentar... ¿No sabe quién es esa persona? Voy a intentar hacer lo que mi abogada me ha aconsejado y por eso no voy a contestar. Pero me dan ganas de contestar. No sé quién es Pilar, pero no, si sigue haciéndome las preguntas, tengo que desautorizar a mi abogada. No voy a hacerlo. No es Pilar, es Piedad, la secretaria de don Víctor de Aldama. ¿No? O sea, no me suena, pero seguro que la conozco. Pero ahora sí es... Sí, es así. Sí la he visto. Sí la he visto. Sí, tienes razón. Sí. Bien. Pero por el nombre entiéndalo, no. Pero no voy a contestar a sus preguntas. Puede realizármelas como bien su excelentísima lo ha ordenado. Sí, incomparable. En género de humor no hay nadie como Joseba. Sí, una buena situación. No es habitual en los tribunales, en los interrogatorios que hace el fiscal al testigo estas situaciones, pero realmente es de humor. Pero es de humor negro, porque todo lo que estamos viendo tiene maldita la gracia para el pueblo español. Contribuyentes que estamos todos con una presión fiscal, con un esfuerzo fiscal muy alto en España, con los sueldos que se quedan reducidísimos por las retenciones fiscales y los costes de las cotizaciones sociales que tienen que pagar los empresarios. Esto hay que poner el sentido común en la casa, hay que poner el sentido común en nuestro país. Lo primero que hay que hacer es un presupuesto normal y rebajar los impuestos y actuar como personas sensatas, porque es que esto no parece España, esto no sé ya. Tampoco parece Francia, pero no sé a quién podemos compararlo. No sé, no quiero ofender a ningún país, que luego se enfadan, ¿no? Luis. No, bueno, revelan el nivel de donde extraen estos políticos. Es decir, ¿quién era Koldo? Pues un portero de un puticlub. ¿Y qué vas a pedirles? Sería pedirle peras al olmo. Su hermano, me imagino, será un machaca que hasta ahora no ha comido caliente y que ahora pues revela la falta de principios y la falta de formación que tiene.
Nada más, no se puede pedir peras al olmo. Sí. Yo recuerdo muchas veces, y más ahora, cuando todo esto, la interferencia y la posición del político sobre la administración pública, aquella obra de que se llamaba Sí, ministro, que luego también hicieron creo una película o una serie. Es que esa es británica, esa es la filosofía y los principios de actuación de la administración inglesa, que habrá, como en todos lados, habrá sus cosas raras. Pero es el principio, hay que decirle sí, ministro, y luego no lo haces. Sí, ministro, y esto que y ya está. Bueno, la administración inglesa está para pocas bromas, bueno, pero porque tienen un primer ministro que si lo tuviéramos en España sería una desgracia absoluta, ¿eh? Bueno, no es que la que tenemos. Bueno, no es que el que tengamos no es. Yo se lo cambiaba a los británicos mañana por la mañana, tengo que decirte, ¿eh? Sí, y aunque me equivocase, es que ya estoy un poco cansado de Pedro Sánchez y sus estúpidas trifulcas. Bueno, hoy la Fiscalía ha decidido pedir el indulto para Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo en una polémica y decidida sentencia que aplaudimos aquí en su día. Lo llevan al Constitucional por presunta vulneración de derechos en esa sentencia. Esto estaba cantado que iba a pasar, pero ya ha pasado hoy. Sí, la verdad. Bueno, no es pedir el indulto, es recurrir la sentencia del Tribunal Supremo a través del amparo, de un recurso de amparo que el fiscal... normalmente pensamos que el recurso de amparo lo piden a las personas que han sido afectadas en sus derechos fundamentales, ¿no? Perjudicadas, vulnerados en algún tipo de procedimiento ante un juzgado. Pero aquí la Fiscalía también puede interponer este recurso, está legitimado para ello. Y es lo que ha hecho, una sentencia que no le gusta a la Fiscalía General, pues porque han condenado a 2 años de inhabilitación, me parece, y a una multa a su ex jefe, y entonces, bueno, pues han ido al Tribunal Constitucional alegando y argumentando pues que esa sentencia y el procedimiento en esa sentencia pues ha vulnerado los derechos fundamentales de este ex fiscal general, ¿no? ¿Cómo se llama? Álvaro García Ortiz. García Ortiz. ¿Por qué? Porque dicen que ha vulnerado el derecho, ha infringido el derecho de legítima defensa, pues porque no han atendido algún tipo de petición a lo largo del procedimiento. Por eso iban denunciando, en algún momento de la vista oral, iban denunciando alguna cuestión, pero vamos, el proceso ha sido absolutamente impecable, pero si lo hemos visto todos ahí. Y entonces, sí, pues, pero acuérdate de la frase famosa del presidente cuando dijo: ¿y de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Y este gobierno tiene una válvula de seguridad que utiliza, que se llama Tribunal Constitucional. Y dentro del Tribunal Constitucional hay un individuo que se llama Conde Pumpido, en quien pretenden como válvula final arreglar todos los temas donde se vean con problemas. Y este es uno de los casos. Sí, sin necesidad de ir al indulto, porque si lo perdieran en el Tribunal Constitucional, pues siempre tendrían la segunda jugada, la segunda posibilidad del indulto del Consejo de Ministros hacia Álvaro García Ortiz. Es una lástima que la Fiscalía dependa de esta forma tan radical del presidente de Gobierno y que el Tribunal Constitucional pues no realice su función, que es la de actuar con objetividad en la administración de los asuntos que tiene que resolver. Objetividad y neutralidad. Pero claro, si resulta que aquí ya funcionamos con el Tribunal Constitucional como si fuera un partido, partido de fútbol, un grupo, unos jugadores contra otros jugadores, y estos pues están en minoría, pues ganan los otros. Pero bueno, en algún momento llegará al Tribunal Constitucional un sentimiento jurídico de actuar con respeto por la ley. El Estado de Derecho, si al final acaba en manos de un Tribunal Constitucional que no respeta la ley o los principios habituales de nuestro derecho constitucional y el espíritu constitucional, pues resulta que España va a estar encima sin otras instituciones. Decía Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, recordaba
en una intervención que hizo ante el Bundestag, me parece que era, en Alemania, que siempre que no se sujetaba a una administración o un Estado al Estado de Derecho, no se sujetaba a la ley, aquello se convertía en una banda de bandidos, en un grupo de bandidos que se hacían con el poder. Bueno, pues yo sigo esperanzado en que el Tribunal Constitucional actúe con todo rigor jurídico, y que no sea esto como un partido de fútbol de una ideología contra otra ideología. Sí. Bueno, por cierto, permíteme que vuelva sobre los pasos andados a propósito del Supremo. ¿Se va a conformar el Tribunal Supremo con esas dos papelillos, respuestas enviados por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, expresidenta de Baleares, y el ministro Torres, expresidente de Canarias? ¿Se van a conformar con esos papelitos? No, yo no sé nada, si me hubieran dicho algo seguramente lo hubiera pasado a la mesa de contratación, sin contrastes, sin interrogatorio, o van a forzar la máquina y van a ir exigiendo. Vamos a ver, esto de que por haber sido presidente autonómico y en el ejercicio no se pueda perseguir el delito y tengas el privilegio de declarar por escrito, ya sé que es muy antiguo, ya sé que es un precepto que está ahí, pero bueno, yo creo que lo rompió bastante Rajoy, que declaró en la Audiencia Nacional y en el Supremo por dos causas distintas. Sí, pero tienen ese privilegio, pero está en la ley. Pero si se conforma el Supremo, porque lo pueden volver a repreguntar y al final pueden exigirles que no. Pues no sé si en esas repreguntas pueden volver a contestar por escrito. No, me da a mí la impresión que sí, que pueden declarar por escrito. Es el principio legal de esta facultad, que tiene un ministro, que tiene un alto cargo, un presidente de comunidad autónoma, salvo que actúen de, digamos, buena fe, con la cara al descubierto, pues como hizo Rajoy en su momento, presentándose ante el tribunal, ¿no? Bueno, estamos cada día más cerca de una época despótica. Nos presumimos de que tenemos un Estado de Derecho y que tenemos democracia, y cada vez esto se parece menos a un Estado de Derecho y más a un despotismo tercermundista. Es decir, que una cosa es el privilegio que tienen los presidentes autonómicos, etcétera, para declarar por escrito, y otra cosa es el abuso de ese derecho. Es decir, cuando lo lógico es que tú, si no tienes nada que ocultar, pues te pongas y te pongas a disposición de la justicia para aclarar los casos. Cuando tú usas de ese privilegio es simplemente porque tienes algo que ocultar y no quieres someterte al control. Bueno, pero ante eso el Supremo tiene algunas teclas que tocar. Por ejemplo, imputarles. Eso sí. Eso sí. Esa sería es que yo me quejo de que aquí veo muy pocos imputados y veo muy pocas mascarillas. La única que he visto es la que llevaba una señora para procurar no ser reconocida, la tal Jessica, al entrar en el tribunal. Pero de mascarillas, del dinero de las mascarillas, todo esto es entretenido, lo de las sobrinas es entretenido, pero yo quiero llegar al meollo de la cuestión, a los millones que se han llevado. Sí. Con el tráfico de Pero las al final el Estado de Derecho depende de la valentía de una colección de gente que tiene que optar por la continuidad en su puesto de trabajo o por tener líos. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones, y a ustedes por su interés y su paciencia. Pero para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Benjamín Netanyahu dice que no quiere tener un socio que sea enemigo de Israel y ha decidido expulsar a España del Centro de Coordinación de las Actividades en Gaza. La contrapartida o la devolución del balón
Sánchez, desde España, pretende que la Unión Europea suspenda el acuerdo de asociación con Israel. El presidente pide a sus socios de la Unión Europea ser coherentes con la defensa del derecho humanitario y alega que no se puede permitir que haya otra Gaza en el actual Líbano. Sánchez trata estos días de marcar perfil internacional y trata de rentabilizar también su no a la guerra. El presidente ha sido galardonado con el premio Campeón por el Cambio Global por una fundación vinculada a la ONU que él ha querido vender como un reconocimiento de la propia Naciones Unidas. Ahí lo están viendo en sus redes sociales. Un prestigio que el presidente va a exhibir este fin de semana en Pekín. Allí viaja por cuarto año consecutivo bajo la mirada recelosa de la Unión Europea. El martes prestará declaraciones tras una semana en silencio en pleno juicio del caso Mascarillas. Y hoy viernes en el Tribunal Supremo han descansado tras una intensa semana de declaraciones en el primer juicio a Koldo y a Ábalos. Estas primeras sesiones han evidenciado el tráfico de influencias de José Luis Ábalos colocando a sus amantes y, lo más importante, han servido para que vuelva a aflorar esa posible financiación irregular del Partido Socialista. El juicio se retoma el próximo lunes con la comparecencia, aquí lo ven, de Patricia Úriz, la exmujer de Koldo García, y de Claudio Rivas, el socio de Víctor de Aldama, que gestionó la compra del chalet de Ábalos. También está previsto que declare la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que gestionó contratos sospechosos que pudieron favorecer a la trama. Y el PSOE niega al Senado los tickets de gastos de Ábalos, Koldo y de Cerdán. El Partido Popular los había pedido para ver si estaban registradas las entradas y salidas de dinero en metálico. Desde el PSOE dicen que esa información es confidencial y tampoco han querido entregar los datos de una asociación llamada Bancal de Rosas, que fue la que financió las primarias de Sánchez a la Secretaría General del partido. Pedro Sánchez parece que se ha metido en la madriguera de hibernación mientras los tacos de billetes entran y salen de la sede socialista y ponen en un brete al sanchismo como no ha estado desde hace tiempo. Como dice Paje, lo que más teme el presidente es que puedan salir nuevas y peores cosas más bochornosas. Para combatirlo, los gurús de la Moncloa tienen un plan: redoblar los viajes internacionales. Ya está camino de China y parece que ese es uno de las soluciones, silenciarle por lo menos hasta el martes. Bueno, y tenemos novedades en las últimas horas de Europa. Según hemos conocido y ha adelantado el debate, en las últimas horas un juez de Madrid habría decidido abrir la primera investigación sobre el rescate a la aerolínea. Es una información que, como les decimos, ha adelantado este Digital, y este juez de Madrid estaría estudiando por este rescate de 475 millones de euros durante la pandemia un delito de prevaricación. Habría imputado también al número 2 de la SEPI, Bartolomé Lora. Y además hoy también es noticia que la Fiscalía ha recurrido al Constitucional la condena a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos y que le condenó a 2 años de inhabilitación. Según la Fiscalía, Álvaro García Ortiz habría, a través de esta condena, el Supremo habría vulnerado hasta 5 derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia. Alega además que no se escucharon los testimonios exculpatorios en referencia a las declaraciones de varios periodistas y que no se cumplieron todas las garantías en el procedimiento, como en el registro que se hizo en su despacho y en el que se incautó el teléfono del exfiscal. Como en otras ocasiones, la Fiscalía vuelve a remarcar que lo que hizo García Ortiz fue desmentir un bulo. La última palabra, ya saben, la tendrá el Tribunal Constitucional de mayoría progresista. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado hoy un informe en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria para oponerse a la aplicación de un artículo del reglamento penitenciario con la interna María Soledad Iparaguirre, más conocida como la sanguinaria de ETA Amboto. El informe de la Fiscalía Penitenciaria plantea
un uso indebido de un artículo, el 100.2, porque le da la semilibertad en una especie de conversión encubierta hacia un tercer grado del que disfrutaría la terrorista etarra. Bueno, y la precampaña andaluza ha arrancado con polémica por estas palabras que van a escuchar de Santiago Abascal refiriéndose al presidente de la Junta y candidato del Partido Popular, Juanma Moreno. El presidente de Vox ha querido insistir en ese continuismo del Partido Popular de las políticas socialistas en Andalucía y sobre todo recalcar ese continuismo en lo que él dice es una tolerancia total con la invasión migratoria. Estas son las palabras que ha sembrado la polémica y en las que el Partido Popular no ha querido entrar. Tenemos ahí a Juanma Moreno reivindicando a Blas Infante y diciendo que tiene un corazón así de grande para que venga todo el mundo. Mientras tenemos a Juanma Moreno viendo pasar el tiempo como la puerta de Alcalá, pues tenemos a la mafia socialista que avanza. Mientras tenemos al Partido Popular empeñado en destruir a Vox, y lo hemos visto durante todas estas semanas, pues tenemos a un Sánchez que recobra el aliento. Primeras medidas de campaña de María Jesús Montero y algunas tienen cierto aire de medidas desesperadas. En primer lugar, la medida estrella que va a resolver la vivienda para los jóvenes. Se trata de que los ayuntamientos y la Junta les ayuden con un 20% de la entrada de los pisos que quieran comprar, a cero de interés y a devolver cuando venza la hipoteca, si acaso. Y eso es algo parecido a lo que ya tiene en marcha Juanma Moreno Bonilla, precisamente en Andalucía, con avales, no de esa forma como ella lo explica. Menos mal que fue la ministra de Hacienda. Y además, ¿qué propone? Pues propone cambiar el ritmo de la concordia entre las administraciones por el accidente de Adamuz en Córdoba y empezar a reprocharle a la Junta de Andalucía que no estuvo fina a la hora de ayudar a la recuperación y al poner a salvaguarda a los enfermos y a los heridos en el accidente de los trenes de alta velocidad. El diagnóstico interno del PSOE se vuelve desolador. Yo creo que lo que me parece razonable es que los candidatos a los ayuntamientos, especialmente, más que las autonomías, pero a los ayuntamientos, no sean los paganinis de la fiesta. La clave de una debacle generalizada en la que cada autonomía se ve condicionada por la política y las corruptelas nacionales. La que fuera ministra de Hacienda y ahora cabeza de cartel socialista en las elecciones andaluzas parece tener clara la estrategia: utilizar el dinero público para conseguir votos. Que se le va a prestar ese dinero y cuando termine de pagar la hipoteca, que devuelva sin intereses el dinero de esa entrada que se le dio 30 años. Lo curioso de este planteamiento es que dicha medida ya existe. Desde el año 2023, Moreno Bonilla aplica un aval del 15% con respaldo de la Junta de Andalucía y con un presupuesto de 20 millones de euros, mientras que la ministra sigue sin memoria económica para la campaña, al igual que dejó el ministerio sin presupuestos generales y también sin acuerdos autonómicos. Medidas que el Partido Socialista vende como un compromiso sin base, mientras los populares advierten de su falta de respaldo presupuestario. Pero la socialista ha querido ir un paso más allá. Acusa a la Junta de ocultar su responsabilidad sobre cómo actuaron el 061 y el 112 en el accidente de Adamuz, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, elogió el trabajo de la propia Junta. Lo que probablemente la ciudadanía no se podía imaginar es que había una responsabilidad de la Junta de Andalucía que ni se estaba contando, que se estaba ocultando y que todavía no se ha puesto a disposición ni de la comisión ni de las víctimas. El señor Moreno Bonilla nada tiene que ver con el transporte ferroviario y por tanto nada se le puede exigir. En lo que sí se le podría exigir, que es en cómo han actuado los servicios de emergencia que están bajo su mando, cero reproches que hacer, todo lo contrario. Han actuado correctísimamente y, en fin, no puedo, ni en la forma ni en el fondo, le puedo hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla y agradecerle. No puedo decir otra cosa que chapó todo bien, ¿no? Un intento desesperado de enfrentar el modelo actual presentando una precampaña de titulares sin hechos ni medidas actuales ante la incógnita de si el proyecto socialista conseguirá movilizar a su electorado o si por el contrario volverá a batirse de nuevo un récord con la falta de apoyo.
Y más de 6 horas han estado hoy reunidas sendas delegaciones del Partido Popular y de Vox en la Asamblea extremeña para intentar cerrar ya cuanto antes un acuerdo y evitar así la repetición electoral. Ambos equipos han salido satisfechos, insisten en que ese entendimiento es patente y tanto Partido Popular como Vox insisten en que no va a hacer falta llegar a ese escenario de repetición electoral que ya saben tendría que ser antes del 3 de mayo. Esta ha sido la segunda reunión a alto nivel, es decir, con presencia de dirigentes nacionales entre PP y Vox de los últimos días para sellar ese acuerdo definitivo. Además de María Guardiola, en la parte popular ha intervenido el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, y la directora de gabinete de Núñez Feijóo. En el caso de Vox, además de Óscar Fernández Calle, el líder de la formación en Extremadura, varias fuentes apuntan a una intervención telemática, entre otras personas, del portavoz nacional de Energía, José María Figaredo. Bueno, es sorprendente, pero se trata de reorganizar a la ultraizquierda más radical de este país y para ello hay un hilo que hay que resolver y es el efecto de la llamada ley del solo sí es sí, la salida de los violadores de la cárcel, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la que ahora Irene Montero, que como recordarán fue ministra de Igualdad, defienda la reinserción de los violadores. Dice que los violadores tienen derecho a resetear sus vidas. Desde luego, no sé si tienen el mismo derecho a sus ojos las víctimas de las violaciones. ¿Se puede hablar de reinserción ante una violación? Para la exministra de Igualdad, Irene Montero, un violador tiene derecho y opción a reconstruir su vida sin ser señalado, mientras que la víctima nunca podrá resetear ese hecho para empezar de nuevo. Que ya está. El sistema carcelario ha hecho mucho daño en cómo cualquier decisión es definitiva, ¿no? Sí. Y si eres un violador, es para siempre, no tienes perdón de Dios, vas a la cárcel, castración química, te mueres, allá te pudras. Pues no, eres algo más que un violador. Sí, serás el hijo de tu madre, serás el amigo de tu amigo, tendrás un entorno que tendrá dudas, vale. Nosotras lo que estamos diciendo es, ni siquiera nos parece especialmente relevante la parte punitiva, la parte penal. Es como, si te enfadas, lo respeto, pero deja de violar. O sea, que yo no quiero que sufras un castigo eterno. Si los de la cancelación, el castigo son ellos contra nosotras. Un frente del feminismo actual que defiende la importancia de la reinserción de los agresores sexuales y su defensa de los derechos jurídicos ante un delito que marca de por vida a sus víctimas. Unas declaraciones que llegan en pleno movimiento estratégico dentro de la izquierda que gobierna. Gabriel Rufián y la propia Montero apelan a la construcción de un llamado frente antifascista destinado a unir fuerzas y condicionar la acción dentro del propio Ejecutivo. Tenemos, vuelvo a repetir, la responsabilidad histórica de intentar inventarnos algo. No tiene ningún sentido, vuelvo a repetir, que la oferta electoral de la derecha sean dos, que haya dos derechas. Cuando yo digo que quiero hacer equipo con Gabriel es porque soy consciente de que hay que hacer algo. Y si hay leyes feministas que antes de estos 10 años no había, es porque hemos trabajado juntas. La estrategia parlamentaria de independentistas y la figura que debía defender a las mujeres deja claro que solo una cuestión importa: mantener bajo su poder a los que no piensan de la misma manera. Un debate que ya no gira solo en torno a las mayorías parlamentarias, sino que gira sobre qué prioridad marca realmente la agenda política, si la protección simbólica del bloque ideológico o la protección efectiva de las víctimas ante una cuestión que debería tener una respuesta simple. Frente a un agresor sexual, tolerancia cero. Y en la página internacional ya son 300 los muertos en Líbano tras los últimos ataques que no cesan de Israel contra la milicia de Hezbollah. Estas agresiones, unidas a la negativa de Irán a reabrir el estrecho de Hormuz, ponen en jaque unas negociaciones para un alto el fuego permanente que comienza mañana en Islamabad, en la capital de Pakistán. Ya ha emprendido viaje hacia allí el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, que encabezará la delegación de su país. En Pakistán, lo cierto es que a estas horas las autoridades están poniendo a punto la seguridad y han reforzado todas las medidas. El ejército se ha desplegado en la denominada zona roja de 3 kilómetros a la redonda del lujoso Hotel Serena, donde se van a desarrollar esas negociaciones.
Por su parte, Donald Trump ha declarado hoy que Irán no debería intentar cobrar aranceles a los petroleros que transiten por el estrecho de Hormuz. Más les vale no hacerlo o dejar de hacerlo ahora mismo, ha llegado a decir en sus redes sociales el presidente Trump. Donald Trump también ha expresado a la NBC News su gran optimismo respecto a la posibilidad de que se alcance un acuerdo de paz con Irán, mientras su equipo diplomático está ya preparado para iniciar las conversaciones de Islamabad. Y si han cogido un tren en las últimas semanas, seguro que lo habrán notado. La frecuencia de viajeros ha caído 1/3 tras el accidente de Adamuz. Son datos del INE correspondientes al mes de febrero que reflejan una caída del 32,1% en los servicios de AVE, de Wigo y de Irio. Las cifras coinciden con un periodo con cortes en la línea Madrid-Sevilla, de hecho hasta Málaga el tráfico todavía no ha reabierto, y en los que sobre todo el impacto emocional tras la tragedia de Adamuz ha forzado a muchos viajeros a optar por otros medios de transporte. También han caído los servicios de media distancia y de cercanías, aunque en menor medida que la larga distancia. El autobús interurbano y el metro han absorbido todo ese trasvase de viajeros. Y este mediodía fallecía un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada. Estaba en sus clases de inglés en un centro cultural que se conoce como La Despernada en esa misma localidad. El pequeño estaba recibiendo las clases de inglés, ha ido al baño y en el baño ha sido atacado por por un hombre de 22 años de origen latinoamericano que jugaba con frecuencia con los niños de la zona. Le asestó varias puñaladas y al final pues el niño ha sido desalojado, llevado a un hospital al 12 de octubre, pero allí ha fallecido. No se ha podido hacer nada por recuperarlo. El agresor, que es este hombre de 22 años, parece que tiene una enfermedad mental y según reflejan algunos de los vecinos que conocen a esos niños, dicen que no es la primera vez que se metía con ellos y que incluso les había llegado a enseñar un cuchillo de grandes dimensiones en algunas ocasiones. Pues desde aquí nuestro pésame a la familia de este niño de Villanueva de la Cañada. Bueno, y quedan muy pocas horas para que vuelva a la Tierra la misión Artemis 2 después de 10 días en el espacio y después de cumplir un hito histórico, el de ver la cara oculta de la Luna. A las 2 de la mañana, hora española, amenizará sobre el Pacífico la misión, como decimos, Artemis 2, cuyos tripulantes han llegado más lejos que ningún humano en el espacio. Han sido 10 días en los que los hemos visto dormir, comer e incluso hablar con Donald Trump a través del teléfono. Ahora se enfrentan al momento más crítico. La cápsula se convertirá en una bola de fuego a más de 2.700 grados. Ellos no lo van a notar en el interior. En cuestión de segundos, su cuerpo pesará 4 veces más de lo normal y perderán la comunicación con la Tierra durante 6 minutos, los instantes, desde luego, más decisivos. Tendrán además 11 paracaídas que completarán la misión frente a la costa de California. Bueno, Marina, ¿sigue el calor o hay que abrigarse? Bueno, va a haber que abrigarse, pero eso a partir de mañana. Desde luego, lo que estamos viviendo, lo habrán notado, es una primavera, mejor dicho, un verano anticipado con temperaturas pues más propias de los meses de más calor. En lugares como Zaragoza, como Soria, como Ciudad Real o aquí en Madrid, hoy hemos llegado a máximas que alcanzan casi los 30 grados, pero ojo, porque podrían disminuir a partir de mañana casi 15 o 20 grados. Es decir, vamos a pasar del verano a temperaturas más propias de enero. Esto se va a notar especialmente en la mitad norte del país. Llegará además un aire frío y lluvias que se van a notar especialmente en el sur, donde habrá tormentas a partir del domingo. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, un feliz fin de semana a todos, especialmente a los que sigan con la señal del Toro Televisión. Y les recordamos que hay seguimiento de las elecciones de Hungría el próximo domingo en Radio Libertad y también aquí en la televisión. O sea que lo van a poder seguir al detalle más insignificante. Así es, con una cobertura especial que podrán seguir también a través de nuestras redes sociales. Que pasen buen fin de semana.